Saludos, una vez más estamos aquí reunidos para compartir una porción de la palabra, un poco más de lo que hemos estado hablando, un poco más de la palabra de Dios. En este día tan especial he titulado esta palabra o esta prédica, el poder de la restauración. Muchas veces comenzamos el camino del Padre, muchas veces comenzamos un caminar religioso, por llamarlo de alguna forma, lleno de la presencia de Dios, lleno de los fundamentos o de las enseñanzas que los empiezan a otorgar dentro de una iglesia. Pero con el tiempo comenzamos a apartarnos, con el tiempo o circunstancias nos apartan de un templo, nos apartan de la presencia de Dios, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de vivir esa vida llena de pasión, llena de amor en el camino del Padre. Y muchas veces eso comienza a suceder a través de una herida, a través de un altercado, o comienza a pasar simplemente porque queremos cambiar nuestro rumbo, queremos cambiar nuestra vida y nos equivocamos de camino. Aquí en Lucas 15:18, la palabra nos muestra la parábola del hijo pródigo. Seguramente muchos los han escuchado, seguramente muchos ya han leído esta palabra, o quizás no. Si no la leíste, yo te quiero animar a que tú estés siguiéndonos, suscribiéndote en esta plataforma que nosotros hemos creado, porque voy a estar hablando de 3 puntos muy importantes de esta palabra. Hoy en día quiero tocar el punto de la restauración, de lo que realmente el Padre piensa de ti, cree en ti. Aquí en la palabra nos muestra cómo un joven le pide parte de la herencia a su padre, la herencia que le corresponde legalmente, y el padre se la da tanto a él como a su hermano. Y dice la palabra que él se pierde en los vicios, se pierde y se aparta de su familia, se aparta de su padre, se aparta de su hermano, se aparta de los lugares donde él estaba habitualmente y se va a otra provincia lejana. Así cuenta esta historia. Pero dice que un día la crisis golpea a su puerta. Él está dándole de comer los cerdos y aún anhela alimentarse de lo que comen los cerdos. Yo quiero animarte a que tú puedas entrar usando tu imaginación ese episodio. Quizás tú nunca has estado en una situación tan dramática como querer comer lo que un cerdo come. Pero sí, seguramente en tu interior te has sentido vacío, te has sentido triste, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, aún sin saber qué es lo que necesitas o cómo salir de esa situación. Situación que puede llamarse tristeza, situación que puede llamarse soledad, o situación que puede llamarse economía. Por eso te animo a que tú realmente pongas en limpio tu corazón y seas sincero con Dios en este instante. Porque dice la palabra que Él dijo un día: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Háceme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre él, sobre su cuello, y le besó. En este punto la palabra nos muestra que él entra en sí primeramente. Él entra en sí reconociendo sus errores, sus pecados, sus fallas, sus debilidades. Entonces él, entrando en sí, reconoce el gobierno de Dios sobre su vida. Reconoce que a él le falta algo y que el Padre se lo puede dar. Como te decía al principio del audio, puedes estar apartado, puedes haberte ido de una iglesia y no haber buscado nunca más la presencia del Rey. O simplemente nunca has llegado a una iglesia, pero sabes que algo te falta. Sabes que hay un vacío en tu interior y no sabes cómo cubrirlo, no sabes cómo llenar tu vida, no sabes cómo tener esa plenitud en tu vida. Yo quiero animarte en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, en el instante que tú estés escuchando este audio, que te acerques a Dios con un corazón humilde, un corazón sincero, reconociendo tus errores, reconociendo tus debilidades, reconociendo tus virtudes también, que seguramente las tienes. Y de esa misma manera que el hombre corrió a abrazar a su hijo y le besó su cuello, es la misma manera que el Padre te recibirá a ti. Es de la misma manera que Dios te está esperando. Es de la misma manera que el Padre, al hacer tú ese pasito de fe, correrá Él a tu encuentro y te demostrará y depositará en ti la paz que necesitas. Y te mostrará el camino que tienes que recorrer a lo largo de tu vida. No olvides algo. Primeramente, querido amigo, querido hermano, que Dios te ama sobre todas las cosas, que Dios tiene un plan para ti y que de la manera en que lo pueda hacer es que tú reconozcas y te acerques a Él, porque Él no te obligará. La Biblia habla de libre albedrío y eso es lo que usamos nosotros para decidir si sí o si no. Tú en este día tienes la oportunidad de decir si sí o no, si aceptas a Jesucristo en tu corazón o no. Él no te obligará. De la misma manera, te animo a que tú, si eres padre, si eres madre, comiences a leer las Escrituras, comiences a acercarte a alguna iglesia, acercarte a alguna casa de oración o lo que tenga más cerca, y empieces a tomar esta actitud de perdonar a tus hijos, de perdonar a tus seres amados. Y quiero dejarte esta pequeña palabra para que finalizando tú medites que a un hijo se le ama, se le enseña, pero jamás se lo obliga. De la misma manera que Dios te ama y quiere enseñarte su caminar, pero no te obliga a acercarte a Él, es de la misma manera que tú tienes que vivir y educar a tus hijos, amándolos, enseñándoles, pero no obligándolos a la fuerza, a los gritos, a ese te lo dije cuando se equivocan. Aprende a usar el amor, aprende a usar ese abrazo, ese beso, que puede sanar un alma mucho más allá
de quizás un regaño, un reto, un castigo. Muchas veces se necesita más comprensión que castigos. Muchas veces se necesita más amor que golpes. Así como Jesús daba esta parábola, enseñándole a sus discípulos una característica, un carácter de Dios. De la misma manera tenemos que vivir nosotros, no rechazando a aquel que ha pecado, aquel que se ha equivocado, porque todos los hemos equivocado alguna vez, no siendo los jueces aquí en la tierra, sino amando y abrazando. Dios te bendiga. Te invito a seguirnos, a estar atentos, porque en los siguientes días estaré hablando de otra de las características o de las riquezas que nos dejan esta palabra, de la palabra del Hijo Pródigo. Dios te bendiga.